Ya está. Quítate, te está trabando. Se está trabando. Dios, aleluya. Estamos en directo, hermanos. Gloria a Dios, hermano. La paz de Dios sea con cada hermano, hermana mía que nos miran en las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Todos los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, México, todos mis hermanos de aquí, de Estados Unidos. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche el Señor nos va a hablar a través de la palabra. El Señor puso en mi espíritu esta palabra, hermano. Y el título se llama así: porque tengo contra ti. El Señor algo tiene contra nosotros, no porque no nos ama, porque nos ama, nos corrige, hermano. El Señor hablaba a mi corazón, hermanos, en este día, a través de cuando yo trabajaba, hermanos. Y el Señor hablaba a mi corazón, hermanos, en la palabra donde dice la palabra del Señor, hermanos, que hemos descuidado su primer amor. El primer amor que tuvimos con el Señor fue cuando aceptamos a Cristo. El primer amor es cuando tú caminaste y aceptaste al Señor en tu corazón, y el Señor hablaba en mi corazón, iglesia. Que muchas iglesias se han dejado su primer amor. Quiero que nos acompañen en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y así se titula: porque tengo algo contra ti. Así se titula el título de hoy: porque tengo algo contra ti. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia pentecostal o evangélica, el Señor nos dice: ¿dónde está tu primer amor? El Señor te dice: ¿dónde está tu primer amor, pastora? ¿Dónde está el primer amor, pastor? ¿Dónde está tu primer amor, profeta o evangelista, maestro, apóstol? ¿Dónde está el primer amor de ustedes, hermanos? El Señor hablaba a mi corazón en la mañana de hoy en mi trabajo, que hoy el primer amor para muchos es el dinero. El primer amor es el dinero sobre todo. No, hermanos. El primer amor es el que Dios te pone en tu corazón: gozo, paz. El primer amor es el que está Dios obrando en tu vida. El Señor hablaba en mi corazón que muchos vuelven atrás, se van de las iglesias, hablando mal del pastor, hablando mal de la pastora, hablando mal del líder, hablando mal del grupo de alabanza y etcétera, etcétera. Porque se van, hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay amor en el corazón de la iglesia. El Señor me decía, iglesia, como dice aquí en capítulo 2, versículo 12, Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice 5: recuerda por tanto de dónde has caído. Iglesia pentecostal o evangélica, ¿de dónde hemos caído? Nos hemos acomodado en la banca, nos hemos acomodado en la silla, una vida raquítica. Vamos al culto y adoramos, y te vas a la casa igual, y una vida igual de rutina. El primer amor tiene que estar en tu vida, en oración, la Biblia, la palabra, una búsqueda total al Señor. ¿Sabes qué dicen, hermanos? Muchos dicen así, hermanos: es que ahí no se siente la presencia de Dios. Pero no es que no se siente, no eres tú que busca la presencia del Señor. Tú tienes que orar, tú
Tú tienes que gemir en la presencia de Dios. Tú tienes que buscar la palabra. Decía, como dice un pastor, si Dios no te habla, tienes que leerle tú la palabra para que hable tu corazón. Tienes que leer la palabra para que hable tu corazón. Muchos dicen, quiero oír la voz de Dios, pero no la oigo. Lee la palabra y Él te va a hablar en la Biblia. ¿Sabe qué, hermano? Nos volvemos tan light, hoy como se puede decir, como el refresco light, todo es light. Nos vemos unos cristianos mediocres a medias. Oh, es que ya se pasó el culto. Y ¿sabe qué, hermano? El primer amor es, entre más quieres de la presencia de Dios, Dios te bendice, Dios te da sanidad, Dios te da restauración. No, es que ya es muy tarde, ya tengo hambre, hermano. Mayor bendición te está dando el Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios me ha hablado, mi espíritu, iglesia, que no vuelvamos atrás. Busquemos al Señor. Busquemos el primer amor, iglesia. Multitudes de iglesias están ahí, llenas las bancas, pero muchas veces fríos todos. Dice la palabra del Señor, o frío o caliente, pero tibio no, porque te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos tibios estarán en las iglesias? Porque han dejado de orar, porque han dejado de leer la Biblia, porque han dejado la comunión con el Espíritu Santo. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Vuelve a tu primer amor, pueblo de Dios. Hoy los invitamos, hermano, a que vuelvan al Señor. Hermanos míos, les hablamos en esta hora, en esta noche. Vuelvan a Cristo. Vuelvan al Señor. Les invitamos, hermano. Si alguien necesita oración para que Dios fortalezca su fe, manden esa petición, vamos a orar por ustedes, para que Dios encienda ese deseo en su corazón. Dice Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enciende el fuego que está en ti, por cual fue en posición en mis manos. Hoy hay vasijas sin aceite. Hoy hay vasijas vacías. Tiene que estar la vasija llena de aceite. Dice la palabra del Señor que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Hoy yo te digo, iglesia pentecostal, rebosa tu lámpara porque Cristo viene pronto. Levántate, iglesia, predica la palabra, anuncia el evangelio, ve por el enfermo, ve por el que está desanimado, pon tus manos, serán libres. Hermanos, afuera necesita la palabra. Hermano, yo quiero decirte que la venida del Señor viene pronto. Y tú que recibiste dones y talentos, y Dios te va a decir, ¿dónde están los dones? ¿Dónde están los dramas? Hay muchos hermanos que conocen la palabra. Hay muchos que conocen de la palabra. Pero dice, algún día me habló el Señor. Un día me dijo Dios esto, un día esto. Pero han dejado su primer amor. Han abandonado la palabra del Señor. Este día, hermanos, en esta noche, Dios les está invitando que vuelvan a su primer amor. El Espíritu Santo te está hablando, pastora. El Espíritu Santo te está hablando, pastor. Hermano evangelista, te está hablando el Señor. Vuelve a tu primer amor. ¿Sabe, hermano? Cuando llegamos muchas veces a decir, Señor, te quiero servir, hay un amor, un deseo, una hambre del Señor. Pasan los años, hermano. Vuelves tú, Señor. Quiero servirte, pero ya no te da tiempo. Tratas de orar y te duermes. Estás buscando a Dios. Tratas de leer la Biblia, te duermes porque se va secando. Te vas secando, hermano, porque has perdido el primer amor. Ya no hay esa adoración al Señor. Iglesia del Señor, Cristo viene pronto, hermano.
4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermana, el Señor te está diciendo que si tú no le buscas, Él quitará su presencia de tu vida. ¿Qué se dirá? Ay, ese pastor, ¿qué le pasó? Mira, se fue a la iglesia. Muchos hermanos se les ha quitado el candelero. ¿Por qué? Porque no han buscado al Señor, aleluya. Dice, vendré pronto y te quitaré tu candelero y su lugar si no te hubieras arrepentido. Tiene que haber un arrepentimiento, iglesia. Tiene que haber un cambio en nosotros. Vuelve a tu primer amor, pastores. El Señor hablaba a mi corazón, hermanos. Que se los digo de mi profundo de mi corazón. Que muchos están vendiendo el evangelio. Mucho le es money hoy. Ya no es para edificación del Espíritu Santo. Hoy es para edificación del bolsillo de los hombres. Vuelvan al primer amor. Cambie tu manera de vivir. Dice el 6. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicaoritas, las cuales yo también aborrezco. A veces aborrecemos lo malo, pero haces lo malo también. Aleluya. Dice 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, escuche el oído espiritual, dice el Señor. Oiga, cambie tu camino, vuelve a Cristo, busca la presencia del Señor. ¿Sabe, hermanos? Me da tanta tristeza que muchos hablan lengua, pero muchas veces pura emoción, porque el Espíritu Santo te va llevando un nivel. Tu lengua cambia cada tiempo, tu adoración es diferente. Tiene que haber un cambio en la iglesia pentecostal, tiene que haber un cambio en la iglesia evangélica. Dice el 6, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, como dice la palabra, miras el ojo ajeno, la paja, mas no miras la viga. Hermano, el Señor nos dice que saquemos la viga. Y hermanos, cambiemos nosotros, porque a veces estamos peor que el que anda pecando. Iglesia del Señor, vuelve a tu primer amor. Dice el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sí, dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, aleluya, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios nos va a dar de comer del fruto, el fruto de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Dice el capítulo 2, ahí el versículo 1 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia pentecostal. Hoy te dice el Señor, el ángel de Jehová. Dios conoce las obras de cada pastora, cada iglesia. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento. El Señor nos está llamando a un cambio el año 2026. Yo conozco tus obras y tus arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aleluya. Y los has hallado mentirosos. Dios conoce quién es mentiroso. Dios conoce nuestras obras. Iglesia de Dios, arrepiéntete. Cristo viene pronto. Cambia tu vida, iglesia. Dice el 4.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelvamos al primer amor de Cristo, hermanos. Haz memoria cómo Dios te usaba. Haz memoria cómo Dios sanó tu cuerpo. Haz memoria cuando Dios restauró a tus hijos, tu matrimonio. Haz memoria, iglesia. El Señor nos está llamando, iglesia. Y cada quien tiene una responsabilidad con el Espíritu Santo de Dios en este día para decirte: levántate, vuelve a mí, acércate a mí. Dice la palabra del Señor: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hoy Dios está llamando a Dios, a Jeremías, al pueblo de Dios, que le busquemos, iglesia. Vuelvamos su primer amor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 21, 6. Dios bendiga al hermano Junior que nos está sintonizando. Dios le bendiga a nuestro hermano Junior allá en Nueva York. La paz de Dios sea con usted, hermano. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 20, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. 3. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit. Dice 4. Porque así ha dicho Jehová. Aquí hay palabra de Dios para los sacerdotes, al pueblo. Dice 4. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán y los ojos verán. El Señor hablaba en mi corazón que Pasur, el sacerdote del pueblo de Dios, azotó a Jeremías. Hay quienes muchos te azotan porque predican la santidad. Hay muchos te critican porque hablan la verdad. Dios no me hablaba hoy que predicara la verdad, la palabra de Dios, que cambiemos, iglesia de Dios, al caminar de Dios. Amén. Que al pecado lo rechacemos, que el pecado salga de la iglesia. Hermanos, no somos legalistas, sino hablamos la santidad. Iglesia del Señor, muchos están volviéndose, hermanos, débiles espiritualmente porque han permitido los altares, cosa inmunda. Ya no hay santidad. Santidad es que haya temor de Dios en el corazón de la iglesia. El Señor hablaba a mi corazón, hermano, aleluya. Y en la palabra del Espíritu Santo, mi labio dice que va a quitar el Señor candelabros a muchos en este tiempo. Dios va a quitar candelabros, hermano. Y cuando Dios te quita tu candelabro, hermano, serás quitado de la gracia del Señor. Porque muchos están engañándose a sí mismos. Muchos se pacientan a sí mismos. Muchos hacen lo que quieren con la obra de Dios. Cuando somos nosotros obreros de Dios, administradores, dice la palabra del Señor. Iglesia del Señor, no permita que el Señor te quite tu candelabro. Humíllate. Humíllate en la presencia de Dios. Suelta tu pecado, iglesia. Aleluya.
Aleluya. Suelta tu pecado, pueblo de Dios. Me duele en mi corazón, hermano, saber que muchos nos critican, pero así criticaron a Jesús. Así golpearon a los profetas, pero seguimos predicando la santidad. Que Dios abomina el pecado, que Dios abomina el pecado sobre el pueblo de Dios. Y Dios viene pronto, iglesia. Ahora vendrás como juez. Vendrá como juez, hermanos. Arrepiéntete, iglesia pentecostal. Arrepiéntete, iglesia evangélica. Aleluya. Dice el 4. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por espada sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregará en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivo a Babilonia, y los matará a espada. Dios trata con uno cuando es mal obrero. Dios trata con uno cuando uno es desobediente. Aleluya. Dice el 5. Y entregaré a sí misma toda riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas daré, todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. ¿Sabe, hermano, qué triste es que cuando tú caminabas con Dios eras próspero? Cuando tú caminabas con Dios, Dios te usaba en gran manera. Cuando tú te desvías, Dios te quita todo. Por el que dice Job: Jehová dio y Jehová quitó. Muchas veces el Señor tiene paciencia cuando tú cometes errores. Pero llega un tiempo que Dios te dice: hasta aquí llegaste. Hermano, no esperes ser como Pasur, como el sacerdote que se le quitó su familia. Le mataron su familia, le quitaron todo su sacerdocio por desobediente. Y esta palabra es para la iglesia en general. Vuelve a tu primer amor, porque será quitado todo lo que tú tienes. Vuelve a tu primer amor. Dice 6. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, tus hijos, tus hijas, tu familia, iréis cautivos y estarás en Babilonia, y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. A los que profetizaste con mentiras, tú y ellos te vas a morir. Esta palabra ya tiene poder, porque si tú profetizas una palabra incorrecta de Dios, vas a pagar esa mentira, vas a pagar tu misma maldición. Prediquemos la sana palabra, prediquemos la palabra de Dios. Si hay palabra de Dios, hablemos verdad de la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, cualquier loco con mucho perdón de respeto te profetiza. Cuando hay mentira, no hay palabra de Dios. Cuidemos quien nos profetiza. Cuidemos quien nos habla. Aleluya. El Señor nos está llamando esta hora. Vuelvamos al primer amor, hermanos. Porque como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Dios nos puede quitar, hermano, y mucho más perderemos por la desobediencia nuestra. Padre, gracias por la palabra. Plántala en el corazón de tu pueblo, Señor, y que esa palabra no retorne vacía. Que tu pueblo vuelva al primer amor. Que tu pueblo vuelva a tus caminos. Que tu pueblo reconozca que te falló, pero se entrega a ti, Señor. Padre, haz la obra en tu pueblo. Vuelve a levantar esos ministerios de intercesión. Vuelve a levantar ese ministerio de evangelismo. Vuelve a levantar esas iglesias
en ayuno, en oración. Vuelve a levantarse el ministerio en vigilia, Señor. Levanta tu pueblo, Señor, porque pronto vienes tú y la iglesia duerme. Padre, permítenos este día terminar y la palabra llegue en el corazón de tu pueblo, Padre, y así, gracias por todo. Llévanos a casa, Señor. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Esta semana se concluye mañana. Lleva a los hermanos que trabajan. Guarda a los jóvenes, niños a las escuelas, Señor. Y aún, Señor, protege nuestros hogares, Señor. Guarda los hogares de los hermanos que nos oyen a través de las redes sociales. Y, Señor, manda bendición de tu pueblo, Padre. Provee trabajo al que no tiene, Señor. Y pon ese vallado en tus iglesias, tu pueblo. Líbralo de toda redada migratoria, Señor. Tu mano poderosa es en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Saludos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.